Desde el 30 de octubre al 7 de noviembre, el primer Congreso Iberoamericano de Edición Audiovisual nos reúne, de forma virtual y gratuita, para intercambiar experiencias, culturas, conocimientos, metodologías de trabajo en la edición y para salir de las islas y afianzar la comunidad de edición iberoamericana. La edición nos une, nos potencia y nos da sentido. Bueno, hola, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del Congreso Iberoamericano de Editores. Y bueno, hoy vamos a tener una nueva charla sobre los desafíos de la edición de cine en América Latina y España. Bueno, ahora se van a empezar, nos tomamos un recreo y ahora se van a empezar a sumar los participantes. Lamentablemente Teresa Font no va a poder asistir por motivos personales, pero bueno, manda muchos saludos para todos. Bueno, les cuento que este congreso es un evento organizado por EDA, con la colaboración de 11 asociaciones de editores, y todo esto ha sido posible también gracias al enorme trabajo de 50 socios y socias de EDA, que han hecho posible toda esta gran operativa. Los presento por orden alfabético. Tenemos a Andrea Chignoli, representando a Chile. Andrea, ¿levantás la mano? Ok. Trabaja como montajista desde el año 95. Su filmografía incluye los primeros films La novia del desierto, La familia, ¿no? Violeta se fue a los cielos, Circunstance, Postmortem, La buena vida, Tony Manero, y entre otros. Realizó su máster en Bellas Artes, convención en cine en la Universidad de Columbia, Nueva York, y ha sido galardonada 3 veces con el premio Pedro Siena a la mejor montajista de cine y fue nombrada miembro de la Academia de Hollywood en el 2018. Bueno, tenemos a Andrea Gandolfo, representando a Paraguay. Andrea nace en Italia y así se gradúa como montajista en la Escuela Cinema, Televisione y Nuevo Media. Trabaja como editor televisivo, pero ahí se pasa rápidamente al cine de ficción y al documental. Edita varios largometrajes y cortometrajes, entre ellos Viaggio intorno a Miracolo, a Milano, perdón, Andrea, si no dije bien, de Sanela Barijic. Paraguay fue noticia, de Ricardo Álvarez, Felices los que lloran, de Marcelo Torcida, Orsay, de Emiliano Gómez, y la miniserie Wimba Juan, de Oscar Ayala Pacielo. Y además edita comerciales, videoclips musicales. Es socio fundador y actual vicepresidente del Círculo de Editores y Postproductores del Paraguay, CEP, y bueno, actualmente vive en Paraguay y además es docente. Después tenemos a Karen Ackerman, representante a Brasil, de ADT. Cuenta con más de 50 créditos en cortos y largometrajes. Recientemente editó la película La fiebre de Maya Darrin, El proceso de María Augusta Ramos, la serie de ficción para Netflix Boca a Boca, de Esmir Filo. Dirigió 5 cortometrajes y un largometraje documental. Su trabajo como directora junto a Miguel Seabra López tuvo un gran reconocimiento con más de 30 premios. Y también se ha desempeñado como docente y consultora de montaje. Produjo más de 20 cortometrajes y coprodujo 2 largometrajes. Bueno, es socia de ADT, Asociación de Profesionales de la Edición Audiovisual, y además miembro de la Academia de Hollywood. También tenemos a Luis Barros, representando a EDASAE de Argentina. Luis estudia Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires y aprende técnica de montaje con Miguel Pérez. Empezó su carrera trabajando en la televisión. En cine ha editado El Cuartito, Corazón Loco, No soy tu mami, El fútbol o yo, Inseparables, de Marcos Carnavale, y El misterio de la felicidad y la suerte en tus manos, de Daniel Burman, Los santos sucios, de Luis Ortega, Labios de churrasco y Peluca y Marecita, de Raúl Perrone, y actualmente en La mira de Hornos. Ha editado series unitarios como Puerta 7, Sandro de América, Tumberos, Disputas, de Adrián Caetano, Sol Negro y Criminal, de Alejandro Masi, y tiras y series diarias como Costumbres Argentinas y Los Roldán. También ha sido editor de Showmatch, Videomatch y La TV Ataca, y actualmente está editando El encargado, de Connie Duprat.
me distraje con un cartel, Los protectores de Marcos Carnevale y el documental Bios de Sebastián Ortega. Además, ha editado trailers y videoclips musicales. Y en paralelo a toda esta carrera como editor, también se desempeña como director de cine y televisión. Bueno, también tenemos a Gibran Asued representando a México. Es un editor con más de 40 créditos en su nombre. Comienza su trabajo como editor en los años 90 con cortos y mediometrajes, así como con documentales para la televisión. Ha editado varios documentales como La Revolución de los Alcatraces, Somos Lengua, Bosque de Niebla, Rush Hour y Red Privada, y largos de ficción como Drama Mex, Cochochí, Tanta Agua, Güeros, Alba, Tenemos la Carne, Museo y Ya no estoy aquí. Ha sido nominado en 4 ocasiones para el Premio Ariel de Plata en la categoría de Mejor Edición, y este año ha recibido el Oso de Plata a la contribución artística extraordinaria de la Berlinale por su labor editorial en una película de policías dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Además, es socio fundador y actual miembro del Consejo Directivo de la AME, Asociación Mexicana de Editoras y Editores. Vamos a organizar la charla en 3 ejes. Primero vamos a hablar de la industria en relación al montaje, luego en relación a la pandemia y después, por último, ya cuestiones más relacionadas al montaje específicamente. Bueno, así que para empezar, esto me gustaría que todos la respondan. ¿Qué particularidad tiene para ustedes la industria cinematográfica de sus países, en donde están viviendo? Bueno, parto yo. Chile es un caso un poco raro, ¿no? Porque nosotros durante los 17 años de dictadura no tuvimos prácticamente cine. Creo que en total se hicieron 2 o 3 películas en esos 17 años. Hubo un blackout cultural enorme. Sí se desarrolló mucho cine en el exilio, ¿no? Raúl Ruiz y muchos otros directores hicieron sus películas afuera. Y entonces cuando empieza la transición democrática en el año 90, la industria no existía, era cualquier cosa, nadie sabía nada, no había escuelas de cine, era todo muy poco profesional. El público se quejaba de que iban a la sala de cine y no escuchaban, el sonido se escuchaba mal, no entendían los diálogos. Y creo que en estos años del 1990 hasta ahora se ha dado un fenómeno que, bueno, han aumentado las películas, no así los fondos estatales para hacerla, lo cual es bastante increíble porque significa entonces que se ha profesionalizado mucho la capacidad de hacer coproducciones y conseguir fondos de otras formas. Y a pesar de que seguimos teniendo una producción pequeña, hemos logrado como tener bastante visibilidad en festivales clase A y sobre todo hemos tenido 2 nominaciones al Oscar y un premio, ¿no es cierto? Y un Oscar a la mejor película extranjera. Esto en cosa de 10 años, ¿no? Entonces, al parecer, como que se ha afiatado algo en este tiempo, ¿no? Y no solo hablo de los directores y los guiones, sino que también de todo el espectro técnico que configura el hacer cine, ¿no? Ahora hay más escuelas de cine, hay mejores profesores, entonces se ha ido como solidificando, pero seguimos siendo, yo no lo llamaría industria, es como un emprendimiento muy artesanal todavía, con pocos fondos, y yo creo que con bastante creatividad, ¿no? Eso es lo que veo yo en Chile. Okay. Bueno, no sé quién gracias. quiere seguir. Y si vamos en orden alfabético, me meto yo. Nosotros tenemos en Paraguay una situación parecida a la de Chile, probablemente más extrema. Yo vine hace 14 años, obviamente de un país donde la cinematografía estaba muy estructurada, como Italia, tenía como una larguísima trayectoria industrial, creativa, y cuando llegué no existía una cámara de cine en el país. No existía una escuela de cine, no existían técnicos, no existía absolutamente nada. En el último 14, 15 años hubo un crecimiento exponencial, digamos, enorme, extraordinario, del cual, por suerte, yo, digamos, tuve el privilegio de ser parte
de pasar de 0 películas estrenadas al año. Hubo un caso, una película, digamos, que fue Hamaca Paraguaya, en el 2003, que ganó mucho premio, y después de eso, hubo antes y después, estaba La Nada, y ahí se pasó en la época ante pandemia, digamos, a estrenar como 10, 15 películas nacionales al año, obviamente alguna buena, alguna mala, pero iniciar, digamos, a poner Paraguay en el mapa cinematográfico, digamos, mundial, con Siete Cajas, con Las Herederas y otras películas. Pero todavía de una forma obviamente absolutamente artesanal, como estaba nombrando Andrea, y no absolutamente industrial. También Paraguay era uno de los pocos países de la región que no tenía ley de cine, no tenía instituto de cine, y una de las gran luchas que tuvimos en estos últimos 15 años fue la de aprobar una ley de cine que finalmente se aprobó hace un par de años, y de implementar y hacer arrancar el instituto que el año próximo, si todo sale bien, va a ser, digamos, el año del Instituto de Cine Paraguayo. Con lo cual, bueno, veremos lo que pasa. Mucha esperanza, un poco de miedo, pero digamos, muy felices, digamos, de este, como puedo decir, desarrollo increíble que hubo en tan pocos años. Yo, a ver, no sé si tengo mucha autoridad para hablar de la industria cinematográfica argentina, pero desde mi opinión, como mi humilde opinión, pienso que la industria argentina es como es como un unicornio, ¿no? Digamos, hacer cine acá va como va el país, ¿no? Creo que la industria argentina obviamente tuvo su momento de oro, tuvo su decadencia y tuvo su vuelta a la vida de 30 años, 20 años atrás a hoy, ¿no? Y creo que es muy prolífera y nada, digamos, y va como va el país, ¿no? Es una realidad. Hoy es un momento raro, pero bueno, también creo que sobran directores, sobran historias, digamos. Y utilizo la palabra unicornio porque digo, la verdad que está claro que nuestro cine, nuestra industria es respetada, acá y en Europa. Creo que uno lo siente eso. Pero bueno, tiene sus problemas. Y hay mucha disparidad, ¿no? en la industria. De repente las productoras apuestan por super ideas medios tanques y por ideas mucho más chicas. Todo se lleva a cabo. En las épocas de cómo está el país, se hacen más o se hacen menos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente vive con el mismo termómetro que la situación económica, digo, ¿no? Eso es lo que yo siento, digamos, en estos últimos años, que también capaz me involucré un poco más por haber editado más películas y demás, y siento que a veces también los mismos productores están perdidos porque no saben si la cosa es meter espectadores, si la cosa es hacer una película para festival, si la cosa es hacer una película masiva, no masiva. Entonces creo que ahí en ese barco transita un poco la misma industria, ¿no? No sé, es como un concepto que digamos que me sale por el hecho de ver la misma realidad, ¿no? Y de ver cómo va fluctuando. México es, digo, un caso creo que opuesto. Al final tenemos las mismas problemas de Latinoamérica de construir y destruir instituciones en el paso de un gobierno. Entonces, por un lado, pues la historia larga es que tenemos como la suerte y el calvario de ser vecinos de Estados Unidos. Entonces, la industria como cinematográfica mexicana nace en la Segunda Guerra Mundial, donde los gringos dejaron de hacer películas, entonces acá se hizo estudios, se creó una industria muy grande, ¿no? En realidad. Y esa industria vino poco a poco en declive hacia los años 80, donde acabamos sin tener una dictadura, pero sin hacer películas tampoco, ¿no? O sea, hacían 1 o 2 películas al año,
capaz la mayoría que se hacía era cine de explotación, acá le llamamos el cine de ficheras, que era el de las vedettes, y cine de balazos, pero clase B todo, ¿no? Y también creo que a partir de, ¿qué será?, 30 años empezó a crecer, donde pasamos otra vez de 1 o 2 películas al año, ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y se produce mucho. Tenemos la suerte, la verdad, de tener apoyos estatales muy buenos que han permitido que se haga cine de autor de nuevo, y que otra vez México pues figura en festivales internacionales y todo. Y tenemos esos dos lados, siento, tenemos las pelis de festivales y tenemos las pelis, comedias románticas dedicadas al público masivo que pues rigen mucho la mitad, así como que mitad y mitad de las películas que se hacen, muy chiquitas o muy grandes, ¿no? Tirándole a otro mercado. Y nada, ahora el gobierno cambió hace poco, han cambiado las leyes, pero pues lo que se está tratando es como de pluralizar las voces de quienes acceden a estos apoyos para poder producir más. Entonces, nada, lo que yo veo es que es sano que la industria se creó, ¿no? En 20 años, o sea, hay mucha gente que labora en el cine ahora, afortunadamente. Yo soy, creo que, un ejemplo que afortunadamente para mí nunca he tenido que hacer publicidad, porque empecé creciendo con películas y nunca he tenido que sufrir eso. Conozco a la gente lo que puede sufrir, los veo con colegas y compañeros cercanos y yo afortunadamente creo que eso habla de una buena industria, ¿no? que se creó en México. Bueno, muy interesante. Karen nos ha dejado un momento, en todo caso cuando vuelva podemos retomar el tema. Ahora quería preguntarle si para ustedes ha cambiado la dinámica de la industria con toda la llegada de las plataformas de streaming. Si notan, bueno, si ha habido cambios, si los consideran positivos, negativos para el cine de sus países. Tema polémico, la verdad. Pues sí, por supuesto que ha habido cambios, ¿no? O sea, definitivamente ha habido cambios. Creo que, digo, para empezar por los lados buenos, antes justo estas películas de festival y todo, yo creo que las veía más gente fuera de México que en México. Y justo la entrada de las plataformas ha permitido que las películas permanezcan en un lugar y que empiezan a acceder y que se cree un público más amplio que el que había antes para estas cosas. Esa es una de las cosas buenas. Hasta ahora creo que no ha habido tanta producción directa. Empieza a ver en los últimos años que las plataformas funcionen a modo estudio y que empiece a decidir desarrollar proyectos y hacerlos desde cero, pues. Y entonces apenas estamos viendo los resultados. Obviamente han apostado por las cosas más comerciales, ¿no? Comedias románticas y dramas, ¿no? No podemos, son esos dos géneros los que les interesa por lo pronto llenar. Me imagino que tendrán muchos views y estas cosas que es lo que les interesa. Pero bueno, es el lado bueno. Y adelantándome un poco a los temas otros, pues sí, lo otro es que está como gentrificando un poco el tipo de cine que se hace, el tipo de lenguaje que se usa, que no siento que solo sea del lado impuesto por las plataformas. O sea, siento que hay una parte de culpa repartida entre el público, entre los creadores y quien quiere hacer cine por dinero, y demás, pero bueno, creo que se amplió un poquito, ¿no? O sea, justamente si ya teníamos unas buenas bases para poder conseguir producir películas, pues ahora hay más. Entonces creo que eso va a incentivar que cada vez salgan mejores pelis, espero. Ok. Yo estoy justamente en este momento teniendo mi primera experiencia de trabajar con una corporación de streaming, digamos, con Amazon. Estoy editando una miniserie que se llama Noticias de un secuestro, basada en el libro de García Márquez, y que está siendo dirigida por Andrés Wood y fue filmada en Colombia, ¿no? Sobre un caso real de secuestros realizados por Pablo Escobar en los años 90, ¿no? Ahí yo quiero agregar con lo que dice Gibran, que ese es como casi un subgénero dentro de los géneros que él nombró, que es como el género de narco latinoamericano, ¿no? Que estoy justamente en ese nicho.
La verdad que estábamos asustados, porque ni Andrés ni yo habíamos trabajado, yo he trabajado muchísimo con Andrés desde su primera película hasta ahora, y nunca habíamos trabajado para otros, digamos, nunca, siempre las decisiones de montaje las tomábamos él y yo, y bueno, acá como es justamente una industria que no es realmente una industria, siempre el director es en el fondo el que tiene el final cut, acá no está en cuestión nunca el final cut en las producciones chilenas, no es algo que se firme ni se tranza. En cambio, al trabajar para el streaming, digamos, eso está en riesgo, ¿no? Entonces estábamos bastante aprensivos. A mí me había tocado en el pasado montar una película con Susan Sarandon, financiada por YouTube, y la verdad que esa experiencia fue realmente traumática. La directora y yo no teníamos el final cut y desarmaron completamente la película, contrataron después a otro director, a otro montajista, entonces fue realmente como la sensación de que, bueno, esto es casi como trabajar en publicidad, que tal como dice Gibran, yo he tratado de no trabajar en publicidad, hasta ahora me voy salvando, pero justamente lo que tú quieres es tener ese espacio de total libertad de decisión y creatividad. Ahora, tengo que decir que la experiencia ha sido súper positiva en este caso. Nos han dado un gran margen de libertad, hemos podido mover mucho el montaje, a pesar que, claro, que venimos con guiones que están bastante trabajados, bastante cerrados y que vienen de una aprobación. Y a mí lo que me complace son un par de cosas. Una, que estoy trabajando con muchos asistentes, con otros montajistas junior, y creo que eso es una experiencia finalmente de aprendizaje industrial. El hecho de que haya un montón de gente trabajando conmigo y aprendiendo y de alguna forma entendiendo que hay deadlines y metas a las que llegar, que son cosas que generalmente cuando estamos trabajando en las películas chilenas todo se alarga, todo es como más movible. El hecho de que estemos trabajando como en una especie de maquinaria creo que puede ser un juego interesante por un rato, y creo que hay mucha gente que se beneficia de ese entrenamiento, ¿no? En mi caso tengo 3 asistentes de montaje y dos montajistas junior que creo que han gozado la experiencia. Y lo segundo que también siento que ha sido súper atractivo es que los salarios son mejores, mucho mejores que los salarios chilenos. Entonces, creo que también eso hace que suba el estándar en general, esperemos, ¿no es cierto? Porque yo no sé cómo será en Argentina, pero acá el trabajo técnico no está muy bien remunerado en relación, digamos, obviamente a países con industrias mayores, ¿no? Y quizá en parte tiene que ver con el hecho de que somos un mercado muy pequeño, somos 16 millones de habitantes, la gente no va mucho al cine, entonces todo hace que todo es más pequeño y pasa un poco el fenómeno que decía Gibran, que las películas finalmente las conoce más en los festivales o el público extranjero más que el público nacional, ¿no? Entonces creo que hay algo también muy positivo en este como entrenamiento industrial y en esta mejora también salarial, ¿no? Que no deja de ser importante. Ok. Bueno, yo puedo hablar acá por Argentina, que sí, a ver, el cine pasó a las plataformas directamente, digamos. Yo creo que la única película que se estrenó, que se hizo en pandemia, fue Cato, ahora que la hizo Patagonic, que se acaba de estrenar hace 3 semanas, y que creo que ya, no sé si sigue estando ya en el cine. Fue como una heroica, porque es una película que se hizo en pandemia y salió. Y creo que, por más que está, creo que Disney atrás o lo que sea, no estuvo hecha para plataforma. Pero la verdad que, si tengo que decir, casi todos los directores hoy están virados a las plataformas. Yo de lo último que hice este año, en realidad hice 2 y 2. Pero en realidad, básicamente, aunque sean para cine, también están para Netflix o para Disney. Entonces medio que ya está mutado el tema acá, digamos. Ojalá sobreviva el cine, capaz que es un gran agazapado que en un tiempo vuelve, ¿no? Pero creo que hoy las plataformas nos tomaron a todos. Si es bueno o es malo, es diferente. O sea, mientras la hagan directores con peso, ellos van a tener el poder de su corte, y eso está bueno. Creo que las mismas plataformas se meten más cuando hacen algo más a pedido o a encargo,
y que ellos tienen el showrunner o que tienen el libro original o lo que sea, sino, por suerte para nosotros, digamos, siguen teniendo el poder los directores, a pesar de toda la burocracia y todo el sistema interno de la serie, ¿no? Y de meterte en una empresa que quiere los dailies, que quiere los ensambles, que quiere todo eso, que a veces los directores se rehúsan a eso. Nosotros estamos en el medio, de que editamos algo y lo montamos solos con el director y después, no, pará, no lo compartas con nadie todavía, ¿no? Está pasando eso, y me pasa mucho ya en este año y medio, ya me hice canchero en eso, en decir, bueno, nada, por más que me pidan ensambles todo el tiempo, cada semana, para que lo miren, no sé quién, bueno, si el director dice que no, es no, punto. Pero bueno, es una lucha día a día acá, porque obviamente, como los grandes directores se pasaron a plataformas, entonces es una pelea entre ellos, por no perder ese poder, que en realidad es legítimo, porque por lo general también los mismos directores que contratan hacen sus propios guiones, y por más que lo aprueba la plataforma y lo que sea, ellos quieren tener el corte final, y es así. Entonces, nada, pero sí, acá mutó totalmente, o sea, hoy muy pocos deben estar trabajando. Yo ahora estoy haciendo empecé esta semana una con Marcos Carnevale, que en realidad creo que es para Disney, pero en teoría va al cine primero. Está pensada como concepto de película, y es muy diferente editar. Bueno, eso ya lo hablaremos en algunas otras preguntas que nos haga Martina, pero obviamente que cambia la manera de editar una serie y editar una película, cambia bastante. Pero bueno, sí, acá sí, para mí mutó y estamos hoy bajo las garras de las series y plataformas. Ok. Muchas preguntó. Yo creo que estamos en este proceso de transición y a veces cuesta un poco entender por dónde va la mano. Inevitablemente, como estaba diciendo Luis, la presencia preponderante de la plataforma y de la serie también es un hecho claro, inopugnable. Y un poco la pregunta de qué pasará del cine en la sala es lo que creo que nos estamos haciendo un poco todo. Cómo va mudando, cómo mudará. Obviamente, no sé, hay un poco de todo, hay aspectos positivos, negativos, a nivel productivo. Ayer, por ejemplo, Fernando Fenn decía una cosa que yo vengo sintiendo también, que un poco el proceso, el tiempo que se nos daba, sobre todo para quien se llama película de autor, viene un poco menos, estamos un poco más, digamos, atados a lo contrato, a los deadlines, a todo lo que se nos exige, entre este proceso un poco más artesanal, entre el montajista y el director, esos tiempos que se nos podía dar, siento que se nos van comiendo de alguna forma. Eso un poco me preocupa, pero bueno, no. Y después otra cosa que siempre me pregunta es un poco la manera de fruición, la manera de absorbir por parte del espectador, porque esta ritualidad un poco arcaica, un poco antigua del cine, de la sala de cine, de la oscuridad, del compartir la experiencia comunitaria del cine, obviamente, inevitablemente, a través de la plataforma, de la manera de absorbirla en nuestra propia casa o en cualquier tipo de pantalla, cualquier tipo de situaciones, cambia radicalmente, digamos, la manera de absorbir, digamos, el cine, y inevitablemente la manera de pensar el cine y de hacer, digamos, de editar. Cómo esto se instala dentro de nuestra manera de editar, de poner en escena, de pensar una película o una serie. Es algo que, digamos, siento que estamos en esta transición y está marcando un poco, digamos, la manera que tenemos de pensar nuestro trabajo. Y nada, es que yo creo que es una reflexión que se va dando con el camino y seguramente cada forma de creación artística encuentra, digamos, su manera de ser. Pero estamos en este proceso. Bueno, esto hay algo que comentó Luis que va a disparar la conversación para dos lugares y las vamos a ir retomando porque eso es muy interesante. Entonces, ¿creen que la influencia de las plataformas
trae como consecuencia una, digamos, homogeneización en el modo de narrar. O sea, ya se han declarado, hay directores de cine, por ejemplo, Lucrecia Martel se ha declarado negativamente hacia todo este boom de las plataformas, pero después directores como Scorsese no. Y nada, como ustedes ven esto en su quehacer diario del montaje. ¿Ven una tendencia o no? Porque al mismo tiempo pareciera que igual que las plataformas dejan, no sé si esto, como un porcentaje para el cine convencional, como una equivalencia a lo que era el cine de estudios, y después a algunos directores se les permite experimentar, como a Lynch, como a Almodóvar, en las plataformas, ¿no? Siento, por lo menos que acá, están haciendo todos algo parecido. No veo nada diferente. O sea, sí con ciertos estilos diferentes, pero me parece que, por ejemplo, acá hoy en Argentina van todos hacia tipo historias como las de Los Simuladores, Venganzas, como, ¿viste? Como pequeñas simulaciones o pequeños actos, no sé cómo explicar. Bueno, como fue Los Simuladores de Cifrón, cada capítulo termina en una acción en donde el héroe, el protagonista, genera un cambio, pero como que todos van para ese camino. Veo muy pocas cosas diferentes a eso. Esa es la realidad, digamos, ¿no? En ese sentido. No sé si es eso, digamos, lo que definiría la homogeneización. Creo que sí. Acá está todo un poquito parecido. No veo cosas muy diferentes. Por lo menos en esto de que es plataformas y series. Siento eso. Sí, yo creo que puede ser como el clavo que cierra el ataúd, ¿no? O sea, como que creo que también en los últimos años ha habido una homogeneización, no solo por las plataformas, pero del lenguaje. O sea, ya hay muy poca búsqueda de un lenguaje alternativo, que es como cine de verdad, construido de otra manera, con una voz y una imagen propia de un director. Ha decaído eso, o sea, por eso están estos directores autores, que se les dice así porque tienen una búsqueda de un lenguaje nuevo. Siento que en los documentales ha habido más esa libertad, ¿no? Que en las ficciones, o sea, como que la ficción entra, como está diciendo bien Luis, en estas cosas muy clavadas. Creo que el gran mal viene desde estos libritos como el Save the Cat y estas cosas que te dicen cómo debe de ser tu arco dramático y qué es correcto y qué no es correcto, cuando creo que tendría que estar más tirado hacia las emociones, ¿no? Que hacia la cosa narrativa. A mí me gusta en lo personal eso, me gusta más tratar de romper esquemas narrativos y lenguajes clásicos, y trato de trabajar con películas que lo busquen. De hecho, la mayoría que he hecho creo que son óperas primas por eso, porque siento que siempre los directores que vienen arrancando traen más una idea de imponer un lenguaje propio y tienen algo en la cabeza que han trabajado. Y entonces me encanta, o sea, me encanta ese tipo de búsquedas. Entonces, pues sí, definitivamente las plataformas van a buscar su producto encajonado como a ellos les funciona, y tiene que haber ese contrapeso de la gente que lo hace, ¿no? Que esté proveyendo y empujando a que haya nuevas narrativas o nuevos lenguajes planteados en las pelis. Sí, igual quiero hacer notar que incluso en el documental, en las plataformas, tiende a ser un documental más cercano. O sea, si tú ves el catálogo de documental de Amazon Prime o de Netflix, es un documental más cercano al reportaje, ¿no? Más cercano al periodismo, y creo que es cierto. Yo también monto mucho documental, y a mí lo que me fascina el documental es justamente esa falta de fórmula, esa falta de esa vida que tiene, en donde hay que encontrarle la forma y se resiste a regirse por arcos dramáticos preestablecidos, etcétera, ¿no? Pero igual, esos no son los documentales que llegan a las plataformas, me doy cuenta. O sea, entendiendo como plataformas, las grandes plataformas. Por supuesto que si te metes a Filmin o a Criterion Collection o esas otras plataformas que no financian necesariamente las películas, sino que solamente distribuyen, por supuesto que ahí puedes encontrar una variedad mayor, ¿no? Pero en general lo que veo como lo más mainstream sigue siendo también muy conservador a nivel de lenguaje en el documental.
Así que, claro, tenemos ahí como algo complicado en el sentido en que vamos generando una audiencia que solo se acostumbra a eso, ¿no? Solo se acostumbra a ver el documental de Talking Heads, muy informacional, y claro, la película con un cierto ritmo, etc. Ahora, yo para polemizar un poco también creo que del otro lado, del mundo de los festivales y los programadores, también hay una cosa bastante perversa, en el sentido de que también se privilegia como la búsqueda del lenguaje, ¿no? Entonces también a mí me ha tocado ver acá en Chile mucha gente, directores nobles o no tan nobles, como haciendo una pose de búsqueda de lenguaje, porque eso sí tiene cabida en Berlín, en Venecia, en Cannes. Entonces, ojo, que creo de que siempre finalmente estamos en un sistema, querámoslo no, más o menos, pero siempre estamos de alguna forma siendo desafiados o siendo exigidos, ¿no? Durante mucho tiempo yo creo que Latinoamérica, como la imagen de Latinoamérica en los festivales era este mundo de violencia política, de mundos medio rurales, y si tú hacías una película de clase media alta en Latinoamérica no te la recibía ningún festival, porque eso los europeos nos encargamos de eso, ¿no? Entonces, también creo de que con cierta graduación, digamos, en todos los lados en que nos movamos, siempre va a estar esa tensión, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, justo ahí esa fórmula de lenguaje para festival, ¿no? Que podría ser exactamente lo que está diciendo Andrea. Yo lo comparto mucho. O sea, esa búsqueda de replicar para ser aceptado en un festival. Y justo tendría que haber una ruptura de eso un poco. Acá ahora hay acá en Argentina hay una tendencia ahora súper grande de hacer historias de vida, digamos. Cualquier ídolo que haya en el país, bueno, ¿no? El del Diego fue un ejemplo, pero bueno, está bien, es una historia súper ambiciosa y grande, pero ya vamos por todos. Y a mí me llamó la atención algo hace poco que por eso, ahora estamos yendo a Maradona, Evita, todos, pero están yendo hacia más abajo también. Y me llamó la atención que, me acuerdo hace unos años, con César Custodio íbamos a editar Ringo, que es la historia de Ringo Bonavena, de un boxeador argentino que en realidad no tuvo más anécdota que haber competido con Ali y haber aprendido bastante del negocio de ser medio bufarrón, medio hablador. Y la anécdota es que casi lo tira en una pelea en el Madison Square Garden, que lo medio que lo tira, pero bueno, después Ali lo volteó. Y tiene una historia trágica, y dice, bueno, pero en realidad que es una película que se iba a hacer hace como 20 años, estoy hablando más o menos de 20 años, año 2000, por ahí. Y en un momento la conclusión era que a nadie le interesaba, nada, y hoy la están haciendo como serie, medio agarrando el espíritu, pero siempre me llamó la atención porque era algo que nadie quería hacer, hasta que alguien la hizo. Pero ahora porque también hay una corriente hacia eso acá. Muy llamativo. Okay. Les quiero compartir una pregunta que nos dejó en Cacho Briceno. Nos dice, las plataformas de streaming han logrado crear una audiencia mundial y un pequeño porcentaje de una audiencia global es mejor para películas de autor. ¿Qué opinan? Ojo, porque sí, o sea, está bien que generalmente las películas de autor vivían en los festivales y luego tenían un paso efímero en una corrida comercial en cines y desaparecían, ¿no? O sea, había DVDs o había que buscarlas por otros lados. Y ahora están ahí, pero se pierden en el carrusel eterno de Netflix y no sabes buscar, no hay que confiar tanto en el algoritmo, luego no te recomiendan nada, sobre todo si tienes hijos que se meten ahí a las plataformas, el algoritmo se va al carajo. Entonces, sí, efectivamente creo que está bien, que tienen mucha vida, pero no sé, unas por otras. no sé cómo terminar de cerrar ahí. El problema digamos, si no hay una difusión, una promoción de esas películas, mueren igual, o sea. Claro. O sea, si no hay dinero para esa parte, quedan ahí perdidas. Netflix promociona y Amazon los productos tradicionales, digamos, o de directores súper prestigiosos y conocidos.
Bueno, si quieren podemos volver a este tema que había dilucidado Luis, que existen, si para ustedes existen diferencias en el modo de abordaje entre el cine y las nuevas plataformas, o también si se han influido mutuamente en estos pocos años. Bueno, pues hace rato, qué complicado. O sea, hay algo que es increíble porque no lo dije hace rato, pero es verdad, y lo estaba diciendo Andrea un poco respecto a la experiencia de ir al cine, ¿no? O sea, ir al cine es una pantalla gigante que te obliga a tener una lectura muy distinta de la mirada de lo que estás viendo a la hora que está en una pantalla muy grande. Y ahora pues la gente ve hasta en el celular, ve las películas, ¿no? O peor aún, si lo ven en una tele, tienen el celular en la mano y entonces como que tienes que contar con que va a haber una distracción de por medio. Yo no he querido pensar en esas cosas, pero hay veces que no puedo evitarlo. O sea, no puedo evitar pensar en cómo tener la atención y cómo no dejar ir al espectador. Cuando pienso que algo va a acabar en la plataforma, sobre todo. No sé, como que antes había siempre para mí mucha necesidad de, en un determinado corte de la película, buscar una sala de cine que nos prestaran para poderla ver de verdad en muy grande y entender el ritmo perfecto, si estábamos yendo por el camino correcto, en un proceso intermedio de la película. Y ahora cuando se lo propongo, sobre todo a los directores más jóvenes con los que me toca trabajar, dicen, ¿pero por qué? Y yo es así, ¿cómo por qué? Pues para que veamos la peli donde se va a ver, en grande, en una pantallota. Y no lo entienden, o sea, siento que eso ha ido cambiando un poco. Para ellos es 70 pulgadas de una pantalla plana, les es suficiente, ¿no? Para entender ese tamaño. Entonces, no sé qué tanto me ha influenciado, pero sí ha cambiado de alguna manera ese método de trabajo. O sea, como que yo estoy muy acostumbrado a trabajar siempre con una pantalla grande muy cerca de mí para obligarme a que los ojos lean distinto y hay quien me dice, no, apágala aquí con la computadora, está bien. Y yo así como, no, no está bien, pero bueno, cada quien. Yo creo que el desafío es justamente esto, en estos momentos, es no dejar de disfrutar ese proceso, porque en realidad a uno lo quieren meter en esa vorágine, ¿no? Y entre tantas series, plataformas y todo, a veces uno es esclavo de ya editar casi al día, ya ir cerca del rodaje y estar casi editando a 1 o 2 días de diferencia de lo que se está filmando. Está buenísimo, pero es súper riesgoso porque te hace como pensar menos, porque en realidad creo que eso la puja está entre el apuro de la producción y capaz los directores no tienen apuro, pero bueno, eso depende de cada director. Hay algunos que quieren terminar rápido el corte, otros no, o no lo quieren soltar también, pero no sé, creo que es el gran desafío de nuestra profesión ahora. Yo a veces me siento dentro de esa vorágine, más cuando capaz hasta por una necesidad también nuestra de acá, que estamos bien abajo, capaz que tenemos que hacer 1 o 2 proyectos a la vez. Que no sé, o sea, por lo general uno quisiera estar en uno, pero hay a veces que necesitas estar capaz haciendo otra cosa para poder rendirte, porque también, justo no sé quién era la que preguntaba cómo estábamos pagos acá, y la verdad que nada, con una gran devaluación es muy complicado, porque pareciera que cobramos mucho con unos ceros, pero en realidad si lo pasamos a dólares estamos muy baratos. Entonces, me digo que lamentablemente uno tiene que hacer como más esfuerzo, y eso creo que genera a la hora de editar, por más que uno se lo tome con calma, entra en esa vorágine porque se generó eso, ¿no? El editar muy cerca del rodaje. Y bueno, también ya hablaremos seguramente por otra pregunta, pero a lo que voy es que no hay más placer o por lo menos para mí, no sé, puede ser diferente para todos, pero de estar con el director cerca a la hora de editar, porque por más que uno tenga su concepto y su manera de trabajar, no hay nada mejor que compartir con el creador de eso el montaje, ¿no? Digamos, el editar. Y capaz, cuanto más tranquilo es ese proceso, es mucho más disfrutable, como decías vos recién, digamos, de poder verlo en un lugar grande, de ver cómo van pegando las cosas. Pero la vorágine está brava, ¿eh? Creo que hay que lidiar con eso.
Bueno, ahora si quieren pasamos al segundo eje de la charla, uy, que se me va el Word, sobre la pandemia. ¿Cómo ha sido el trabajo durante el confinamiento y la pandemia en general? Si han estado trabajando o los agarró en un impasse. ¿Han editado solos, solas, en colaboración? ¿Cómo ha sido esto? Ya, voy a partir yo. Yo hace por lo menos 7 años que estoy trabajando remotamente para varios proyectos, porque he montado películas en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos muchas también, en Ecuador. Sí, y entonces yo esto de trabajar remoto y desde mi casa es algo que vengo haciendo exactamente hace, sí, 9 años. Desde que nació mi hija yo decidí hacer un acto radical y dije, no, voy a juntar el mundo público con el privado y me voy a mi casa y voy a trabajar acá y la voy a hacer así. Y entonces cuando yo decía, bueno, qué estúpido, si estoy trabajando en la casa, ¿por qué no estar en un lugar como este? Y ahora con la pandemia sí lo pude hacer, porque antes estaba siempre como la presión de que cada tanto había que juntarse con el director, no sé qué. Ahora, siempre que trabajo en proyectos remotos, incluso en un lugar tan remoto como este, que estoy viviendo arriba de un cerro, trato de que por lo menos las últimas 3 semanas o el último mes estemos presencial. Me parece que es vital para tomar las últimas decisiones, para finalizar el trabajo, estar en la misma zona horaria de partida y presencial. Creo que ahí cuando uno tiene que afinar, creo que cuando estás haciendo el trabajo más estructural, más conceptual, de hecho esa distancia a mí se me hace cómoda, y creo que a muchos directores también el hecho de tener que esperar para ver y tener esa distancia para poder diagnosticar lo que les gusta, de lo que no les gusta, a mí me ha resultado, y con los directores con los que he trabajado y las directoras con las que he trabajado, muy beneficioso. Pero ya cuando tú tienes la estructura más o menos y ya está como las decisiones más gruesas tomadas, cuando tienes que ir a tomar las últimas decisiones, como pulir la película, a mí se me hace vital estar en la misma sala. Y se vuelve más divertido también, ¿no? Se establecen relaciones. Bueno, en el caso mío, como trabajaba con gente que no vivía en Chile, mi casa se transformó en como un hostal, digamos, que yo tenía una pieza de invitados y los directores muchas veces venían y se quedaban ahí, o las directoras, y entonces era aún más intenso eso de la convivencia, ¿no? del estar juntos. Y creo que a mí se me hace muy difícil pensar en cerrar una película sin pasar por ese estadio como de consolidación de la relación también, ¿no? De hecho, me pasó con un director colombiano que al principio empezamos a trabajar online pero no resultaba la comunicación, era muy difícil, y bueno, y finalmente cuando viajé esas 3 semanas a Bogotá a cerrar la película con él, fue muy diferente poder compartir, no sé, había una cierta timidez en él, qué sé yo, cosas que remoto no funcionaba para nada. Fue el único caso en donde realmente lo remoto no me funcionó para nada, y cuando fue presencial cambió radicalmente, lo que me hace cuestionarme qué tipo de comunicación estamos teniendo ahora que solo nos comunicamos así a través de la pantalla, ¿no? Claramente hay algo en el lenguaje corporal, en la presencia física del otro que modifica enormemente la relación, ¿no? Entonces yo diría que remoto, genial, porque justamente te puedes ir a vivir. En el caso mío, a mí me encanta vivir ahora donde estoy viviendo, en el campo, en la mitad de la nada, como que era algo que siempre había querido hacer y era como un sueño que yo pensaba que era imposible y ahora se posibilitó, pero la condición yo creo que es esa, el poder cerrar la película en conjunto, en el mismo lugar. Sí, yo creo que, o sea, es chistoso porque yo sentí encierro, pandemia y todo, pero mi vida seguía siendo un poco la misma, ¿no? Como que seguía encerrado, trabajando. ¿Acaso tenía que atender la escuela de mis hijos y estas cosas que se volvieron por Zoom, que me cambió un poco la dinámica? Pero me gusta eso, o sea, me gusta parte de estar un tiempo de lado con el director, igual que me dejen caminar solo para encontrar cosas y hacer que se reenamoren, porque generalmente están odiando la película cuando
empiezan a editar porque no funcionó tal cual querían o lo que sea. Y esa distancia siento que es muy sana, ¿no? Como donde empiezan otra vez a ver las cosas, a ver otra mirada implícita, pero sí, efectivamente, tanto como decía Luis como Andrea, estar ahí de lado hace las cosas diferentes, o sea, se avanza ya sobre un camino mucho más certero, se pueden probar cosas, inmediatamente descartarlas. Entonces es muy linda esa parte del trabajo que yo afortunadamente la tuve, o sea, sí trabajé mucho el primer año pandémico haciendo documental, lo cual estuvo buenísimo porque pues, es un proceso mucho más largo donde permitía más distancia y todo, y teníamos sesiones de vernos con las directoras y directores que me tocó trabajar. Y también era muy gozoso porque no veía uno a nadie, ¿no? Entonces, cuando ya había que ver a alguien y que fuera trabajo, pues estaba muy lindo. Y creo que justo ya no presenta ningún problema a nivel técnico la idea del trabajo remoto. O sea, uno debería poder decidir trabajar desde donde le convenga. Yo, de hecho, tengo afortunadamente una casa de campo, entonces iba con la computadora a la casa de campo y me encerraba allá y trabajaba en mi oficina y trabajaba en mi casa y tenía mis 3 espacios que cuando uno cambia de espacio también cambia el punto de vista de lo que uno está haciendo. Tengo esa como teoría, o más bien tengo la firme creencia, mi teoría, de que sí ves las películas distintas cuando te mueves de espacio. Entonces, está bueno tener esa libertad de estar remoto. Y yo creo que lo voy a hacer lo más breve porque más o menos creo que ya se dijo todo, pero creo que más allá de la pandemia, es un fenómeno que fue mutando, ¿no? Yo hace mucho tiempo que vengo editando más en mi casa que en lugares, en productoras, más allá de los encuentros después con directores o cuando la película se va achicando, pero sí sentí que con esto de las series y las plataformas uno volvió a las productoras, o por lo menos eso está pasando acá, por el hecho de que una cosa es editar una película, donde vos te entra en un disco rígido y la vas haciendo, como me está pasando a mí ahora, como le puede pasar a cualquiera de ustedes, y otra cosa es una serie donde sí o sí encapsulan el material y no quieren que te lo lleves, o básicamente es tanto el material que se hace imposible, porque estamos hablando de muchos capítulos, donde a 2 cámaras y lo que sea, entonces se produjo una parada, es como también una mutación en los últimos años de algo que empezamos a hacer home, ahora volvió un poco a ir a los lugares, que por un lado está bueno también, porque uno se concentra más en la casa, a veces se complica, entonces yo siento hoy que soy más productivo cuando me voy a un lugar que en mi casa. En mi casa genero otros espacios y otros horarios, que capaz que si tengo ganas a las 2 de la mañana, a la 1 de editar y estoy inspirado, me meto y nadie me dice nada, y eso está bueno. La pandemia, obviamente, el trabajo remoto es otra cosa. Yo medio que conviví con las dos cosas este último año. Un poco seguí con la presencialidad cuando se habilitó todo. Y hoy también, editando la serie de Connie Duprat, ellos están como laburando a distancia, porque tienen muchas cosas a la vez y demás, y quieren que les mande capítulo, y edito, y me llaman, y teléfono, y lo que sea. Y nada, medio que me estoy acostumbrando. Me gustaría estar más con ellos en isla, y no lo estoy como logrando, pero bueno, nada, sucederá o no, pero bueno, tengo repartido, digamos. Ok, algo Andrea comentó de esto, pero creen que, a ver, digamos, la pandemia nos obligó a trabajar en lugares separados, y ¿cómo les parece, digamos, cómo de diferente uno se puede conocer como humanamente con el equipo de dirección en estas circunstancias? O sea, pareciera que es por ahí un poco más complicado. ¿Cómo lo han experimentado? No, es que hay que conocer a la gente con un trago en la mano, o sea, porque si no, está complicado. O sea, yo sí, o sea, me tocó, es que una película que no conocía al director, la única que me tocó en este momento, sí llegó un momento que dije, bueno, ya vi el material, ya hablamos por Zoom, pero tienes que venir y tomarte una cerveza conmigo, porque si no, no voy a entender, o sea, no voy a entender qué estabas buscando, qué te duele, qué te gusta, qué tal. Yo sí soy 100% contacto humano, viva la convivencia, un asado, lo que sea necesario,
sobre todo para aceitar la relación y tener confianza. Me gusta mucho el humor, entonces creo que por ahí parte una conexión que se vuelve difícil a distancia o por teléfono o por chats o lo que sea. O sea, no hay nada como sentarse. Entonces yo sí convoqué a una borrachera, se dice acá, para conocer al director y a partir de ahí fluyó todo muy bien. No, a mí me pasó hace poco que estuvo bueno, que en realidad, claro, yo ahora estoy haciendo una experiencia nueva porque hace mucho vengo laburando con Carnevale, con Marcos, y la verdad que ya tengo como una cierta confianza, ¿no? Pero sí me pasó algo curioso antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, que es que Marcos fue a hacer una película a Puerto Rico, El Cuartito, y se la trajo. O sea, yo no, como no podía viajar, muy difícil, la Green Card, no sé, era difícil que me lleve ahí. Él llevó a un equipo muy reducido de argentinos porque en realidad tenía que trabajar con gente de ahí. Y entonces ya digo, bueno, nada, editamos la película cuando vengas. Y fue hermoso estar con él un mes editando la película en forma lineal. Empezamos desde la primer top de escena y terminamos en la última. Fue como un proceso que dije, wow, volví a las máquinas, volví a la edición lineal, a decir, bueno, nada, avanzo siempre, avanzo. Fue como una anécdota, pero que lo disfruté, porque nada, no suele pasar hoy eso. No suele pasar. Entonces, estuvo bueno, me encantó. Después vino la pandemia, justo terminamos el corte y los productores de Puerto Rico se llevaron el corte en un pendrive justo antes de que cierre el aeropuerto acá en Argentina. Comparto una pregunta que hizo Cristian, que dice, con respecto al tiempo para editar un largo, ¿cuál es el promedio en sus países? Aquí en Brasil son 12 semanas. Sí, acá en Chile ese es más o menos el cálculo presupuestario que se hace, de 12 semanas, y es notablemente inferior al que se hace en Estados Unidos. Yo que he trabajado en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos 12 semanas se considera el assembly de una película, o sea, el primer corte ni siquiera, o sea, es como un rejunte de tomas. Así que es increíble, ya que Luis hablaba de la presión y como estar metido en la máquina, es increíble cómo estamos trabajando acá de rápido para poder hacer los presupuestos fundir, que eso es como tremendo. Pero bueno, yo creo que afinamos la mirada, porque bueno, si no alcanza el presupuesto, eso es como lo que ocurre. Ahora, con respecto a los largos documentales, ahí sí que es un tema tremendo, porque un documental puede estar fácilmente un año montando, y además tienen presupuestos menores, entonces los documentales son súper desafiantes, ¿no? En ese sentido, son creativamente alucinantes. A mí cada vez me gusta más el documental que la ficción, por las posibilidades infinitas que tiene, por la libertad justamente que da quizás el estar trabajando casi como en la periferia del audiovisual, ¿no? Porque tienen menos espacio de distribución, tienen menos glamour, tienen menos plata, tienen menos todo. Generalmente son muchas directoras mujeres, qué coincidencia, pero finalmente es realmente amor a la causa, ¿no? Porque es muy, muy duro montar un documental de principio a final. Yo siempre lo hago, pero como montando otras cosas entre medio, y claro, los presupuestos, por ejemplo, de los documentales en Estados Unidos son, o sea, 5 o 6 veces lo que pagan acá. O sea, es una locura como estamos trabajando acá en Latinoamérica. Sí que amamos lo que hacemos, ¿ah? Eso sí, claramente, esto es un gesto amoroso. Sí, es verdad, sí, no sé, estamos... Nos dio, tenemos un training que calculo que cualquier extranjero europeo o americano dirían que estamos locos, ¿sí? Por el hecho de que sí, estamos acostumbrados a correr un poco. Y bueno, yo que vengo de la tele, más todavía. O sea, yo editaba en caliente, o sea, editaba satélites, editaba notas que eran para allá, para un programa de humor o shows. Y eso te da un training impresionante que nada, no siempre es bueno tener esa ventaja también, porque a veces capaz que haces cosas medio rápidas y no tan pensadas, pero bueno, nada, creo que el mix termina siendo positivo, porque te hace fuerte también.
Andrea, te pongo, estamos hablando, sí, ¿cuál era el promedio de trabajo en semanas para una película? Y bueno, depende, obviamente, depende, hablamos de ficción, de documentales, escucho que estaban hablando de documentales. Vale para las dos, puedes contar las de las dos. Documentales, también del tipo. Documentales normalmente, uso bastante documentales en mi vida y me gusta tomarme tiempo, si se puede, obviamente. Bueno, y es un proceso obviamente mucho más largo respecto a la ficción, pero no sé cómo en ficción 4 o 5 meses, en semanas, sí, 16 semanas, yo voy a tomarme, y en documentales a veces me tomaron años, un año y medio, que es un gran privilegio poderse tomar un año y medio para un documental, obviamente dependiendo también de los tiempos, tal vez no es un año y medio sin parar, sino entre medio de otro trabajo, dándose el tiempo, digamos, de parar entre corte y cortes, que siempre es algo que, si se puede, sería algo que a mí me gusta mucho, dejar un tiempo, digamos, de descanso de la mente. Pero sí, bueno, depende mucho de los proyectos y de quién está también, digamos, poniendo la plata o la exigencia o la entrada a festivales o todo lo que sea. Son muchas cosas que varían, ¿no? Okay. Gibran, ¿cómo es en México esto? En México son 16 semanas lo que siempre tratamos de pelear, que se tengan 16 semanas. Si se puede hacer en menos, pues obviamente los productores felices. Pero yo creo que es buen tiempo, 16 semanas, como que justo da esas 4 semanas extras son oro molido, ¿no? Contra 12 semanas, a mí muy pocas veces he podido concluir algo en 12 semanas. Aunque generalmente sacrifico ya mi presupuesto, estás como por amor, como dice Andrea, montada en la peli, y ya, pues sigues lo que haya que seguir, ¿no? Entonces ahí empiezan las empalmadas de proyectos y escaleritas que te permiten seguir acabando uno mientras inicias armados de otra cosa, malabareando peliculitas. Ahí hace montaje paralelo, Gibran, con todas las películas. La verdad, sí. Hay veces que, según yo, soluciono los problemas de uno con las ideas de la otra, de las que no funcionaron. Entonces, que ahí empiezan a abrirse ventanas. Está lindo. Bueno, ahora si quieren nos volcamos ya. Bueno, aprovecho que hay una pregunta del público. Cacho Bricena nos dice, yo siempre termino robándome el tiempo a mí mismo para hacer el trabajo bien y tomándome pausas para luego mirar con ojos frescos, y resulta que se pasa muy largo de esas 12 semanas. ¿Lo hacen ustedes? O sea, hacer como una pausa en el trabajo. Es lo ideal, y yo creo que a todos nos ha pasado lo que está describiendo Gibran, que claro, no vas a dejar la película, o sea, se acabaron las 12 semanas, se acabó el presupuesto, pero bueno, no vas a dejar la película mal montada, ¿no? Porque hay algo que está en juego que no pasa solo por el presupuesto, ¿no? Uh-huh. Ahí está la relación, está tu compromiso con la película. Yo lo que he hecho bastante, sí, es tener asistentes de montaje. Bueno, yo hice clase muchos años en la universidad, 13 años, y de ahí salieron como toda una camada de montajistas que siguen trabajando conmigo en distintos proyectos. Entonces, hago mucho de que estos asistentes, que ya ahora son como montajistas junior, pasan como a este montaje paralelo en donde uno está, como describía Gibran, empezando con uno y empalmando con el otro, y ahí como para hacer que sea posible, ¿no? Y ahí muchas veces tengo esta ayuda de asistentes. Entonces, claro, si se fijan en mi filmografía, si las últimas películas, aparezco como comontando con mucha gente, que son todos como exalumnos míos, exalumnas mías, y la verdad que me ha funcionado bien así, y creo que es una forma también de hacer escuela y de hacer industria, ¿no? Como dije antes. ¿Y cómo se sienten, a ver, qué les significa para ustedes el trabajo colaborativo
por ahí cómo es la diferencia de trabajar solo como montadora único de una película y el trabajo colaborativo. ¿Qué cosas le encuentran a uno y a otro en el proceso? Pero no entiendo la pregunta, siempre es Perdón, como pero colaborativo, ¿no? hay veces que, a ver, en algunos proyectos puedes ser el montador, el único montador de la obra, y en otros formar parte de un equipo. Por ahí más se da en el mundo de las series, de las plataformas últimamente. Digamos, ¿qué le encuentran de positivo o negativo a esto, si lo han atravesado? A mí me gusta mucho, la verdad, el trabajo colaborativo. Yo igual he tenido como 2 asistentes que trabajan conmigo los últimos años y siempre están involucrados. O sea, siento que es una cosa que fomenta el diálogo y solo estar hablando en voz alta y diciendo las ideas y esto abren espacios para soluciones o para llegar a cosas mejores para las obras finales, ¿no? Entonces, siento que cuando uno está solo y luego, claro, cuando hay de estos directores con lejanía, es más complicado, está uno lidiando con las mismas ideas y entonces desatorarlas es difícil. Entonces, a mí me encanta, o sea, la verdad me gusta mucho compartirlo a nivel peli y a nivel serie, pues es lo que tiene que ser porque es tanto trabajo que no hay de otra, pero en las películas me gusta mucho también. Creo que tiene más beneficios que contras, pues. Sí, es que yo estoy de acuerdo con Gibran, que al final estoy convencida de que las ideas y la creación es como un juego de ping-pong, digamos. Las ideas no pertenecen a nadie, hay un germen de idea que después se complementa con otro germen de idea y vas haciendo o sea, claro, estar solo con tu misma mente, transitando los mismos circuitos neuronales, me parece que finalmente empobrece cualquier actividad, ¿no? Y creo que particularmente el cine, que es un trabajo colectivo per se, digamos, ha sido siempre una empresa colectiva, es un espacio súper propicio, digamos, para que estés... ahora, sí yo me he dado cuenta que tiene que haber un espacio de mucha como intimidad y respeto para que las ideas puedan florecer, porque claro, uno dice una idea buena y dice 5 pelotudeces, ¿no? Entonces, tiene que haber un espacio en este jugar al ping-pong con la idea, en donde haya una cierta liviandad, como que sea un juego también, ¿no? Ir probando cosas. A mí se me hace difícil la colaboración justamente cuando no está ese espíritu, digamos, cuando hay un espíritu rígido, que me ha ocurrido a veces con directores que están muy asustados, muy bloqueados, que están con una ansiedad del demonio, que se los come vivos, y ahí se hace difícil empezar ese juego, ¿no? Por aquí alguien decía que hay una frase que me dijo mi asistente respecto del montaje, que siempre el resultado es un mero detalle, decía, y yo de verdad que creo que para mí, o sea, así, lo más importante es el proceso, más allá de que la película vaya a Cannes o no vaya a Cannes, o que la vea 10.000, o sea, obviamente uno quiere que le vaya bien, por supuesto, y trabajamos para eso, pero si el objetivo va a ser solo el resultado, la vida va a ser una miseria, porque en el fondo nosotros estamos solo en el proceso, o sea, es muy, muy rara vez, por lo demás, que los montajistas vamos a cosechar como las alfombras rojas de las películas. Generalmente estamos siempre acá en el cuartucho de edición montando, ¿no? Entonces, yo creo de que hay que enamorarse del proceso enormemente y hacer de que ese proceso sea divertido, que haya curiosidad por probar cosas, que haya entretención, ¿no es cierto? Entonces, creo que la colaboración es posible siempre y cuando esté esa premisa que se cumpla, ¿no? Okay. Sí, aparte siempre el hecho ese de que en realidad, ¿no?, cuanto más desapercibido pase nuestro trabajo es que mejor está hecho, porque en realidad cuando le metemos mucha mano la terminamos cagando también, en realidad por errores de capaz de cómo viene el material, y a veces salvarlo por más que tal vez sea nuestro objetivo, nuestra profesión, no tiene, a veces es para mal. Y con respecto al tema de los equipos,
o de trabajar en equipo, y eso, bueno, yo creo que en el caso nuestro, acá, eh, es una cosa pendiente, creo que es algo que, obviamente, como dice Martina, con el mundo series y eso se abrió el, el- el trabajar en equipo, en ser 2 editores o 3 editores, pero sigue siendo acá un poco monomontajista el tema, pero por el hecho de que creo que el vínculo está ahí con el director, digo, y me parece que tiene que ser casi un vínculo así de 2 personas. Eso no significa que se pueda armar que esa persona esté sostenida por un equipo, tanto un asistente, 2 asistentes, buenos asistentes, buenos coordinadores. Me parece que hoy es un combo, hoy no es uno solo. Y ojalá podríamos ser más editores, o esto, o uno que sea el guía de otros. Creo que acá a veces cuesta un poco, porque no, tampoco están en los presupuestos. Y también hay una cosa más unipersonal en el tema. Pero bueno, creo que es algo que puede llegar a cambiar y se puede abrir más acá el juego, eso sin duda. Muy de acuerdo con todos ustedes. Realmente, yo tuve poca experiencia como de montaje colaborativo, pero la poca que tuve fueron muy enriquecedoras. Siempre y cuando, como dice Andrea, hay como un clima de respeto y de sinergia. Yo creo que una manera de compartir un poco la visión o la mirada, o cierto, digamos, manera de ver el cine, de ver la vida, siempre y cuando hay, digamos, esta base de la cual se parte. Al menos yo siempre partí, digamos, colaborando con colegas con el cual tenía ya anteriormente esta sinergia, que fue realmente muy enriquecedor. Te libera un poco de cierta presión, de llegar a cierto momento en que uno pierde un poco la objetividad o un poco el rumbo, y una mirada nueva, fresca o diferente realmente hizo que el proceso fuera más agradable, más liviano, más enriquecedor, no solamente creativamente o profesionalmente, sino humanamente. Y bueno, un poco está en eso lo que hacemos, lo que amamos, ¿no? Como decía Andrea, no solo y no tanto en el resultado, en este cuerpo que se desprende de nosotros y va por la vida, sino del proceso que compartimos. Entonces, si hay esta sinergia, si hay esta colaboración de este atmósfera, este background, yo creo creo que se va dando, seguirá dando cada vez más, y desprendiendo un poco como decía Luis, del editor unipersonal. Yo creo que va a hacer que los procesos sean cada vez mejores, y que el resultado también obviamente sea, digamos, cada vez más rico de miradas. Ok, bueno, ahora para cambiar un poco de tema, cuando ya tienen su primer armado, ¿cómo organizan el camino hacia el corte final? ¿Cuánta presencia hay del director o de la directora? Así rápidamente que nada, que la verdad que para mí las películas son de los directores. Creo que uno tiene que amoldarse a su mirada. Uno sí tiene que decir las cosas que piensa, tiene que tratar de probar cosas que capaz el director no quiera y mostrárselas, pero siempre desde un lugar de contemplación, ¿no? Digo, no sé si son momentos que sirve que sirva que uno se ponga muy duro en ese corte final. Nada, sí, siempre creo eso, y creo que, como vos decís, ese proceso del primer armado hasta el final es un proceso largo, de muchos ida y vuelta, y sobre todo de la interpretación del productor hoy, que tiene un papel también como importante a la hora del chispazo con el director. Entonces ahí uno termina a veces en el medio, ¿no? No es fácil ese momento en donde el director dice, no, yo quiero dejar esa escena,
y el productor dice, no, saquémosla, y te miran a vos y bueno. Nada, pero siempre pienso que es mejor estar cerca del director hasta donde dé todo lo que uno pueda hacer. Y después, obviamente, tampoco negar lo que quiera el productor, ¿no? Y tratar de escuchar también, porque por lo general muchas veces tienen razón también en un montón de cosas, porque el director se emperra con algo y yo por lo general me pasa que siempre sigue al director, digamos, hasta que decir, bueno, nada, hay un proceso después de la gente que pone la plata o el que tiene la decisión final, que por lo general están repartidos esos, porque no creo que el director no tenga poder, lo tiene, y cada vez más también, porque como no sé quién decía, cada vez existe más el cine de autor, y la serie de autor, digo, no se la quieren que se la toquen. Y uno creo que a veces el proceso es como no sé, un psicólogo raro, funciona como eso. Por eso digo, es un proceso largo por el hecho de que uno va viendo cómo, más allá de la parte técnica, ¿no? Porque hay un tema técnico que tiene que ver con ajustes que capaz nosotros solos vemos, que a veces ni hasta los mismos directores, por más que sean buenos o malos, lo ven. Detalles como digamos, de cortes puntuales, de cosas que ven, según se ve, las ve un poco largas, o que lo ves y dices, uy, no, cortémosla antes. Después, como para también ampliar el tema y me callo así hablan todos, pasa algo raro también hoy con el tema del mundo VFX, que es un mundo que detesto, pero por el hecho de que yo armamos algo y nunca voy a saber bien cómo va a quedar. Y cuando eso viene ya aplicado, uno ya mucho no puede hacer nada. Y tal vez te da ganas de cambiar todo lo que hiciste porque lo que está no está bueno. Ese es un tema. Hoy justo hablaba de eso con Carnevale, que vine hoy de editar una peli que está haciendo ahora, Más respeto que soy tu madre, que es una película que pasa en el 2000, y que yo le decía, qué bueno, Marcos, porque en esta película no tenemos VFX, porque no hay teléfonos, no hay computadoras, porque transcurre, bueno, computadoras podría haber, pero es una película más estilo Esperando la carroza y eso. Y no hay teléfonos, que ya eso es un placer, ¿no? No tener que andar viendo cómo va a quedar esa toma, ¿no? Digamos, o cómo va a quedar bien la pantallita, o cuántos segundos le das. Bueno, a mí o sea, a partir de un primer armado, que generalmente trato de tener muy rápido, recién se acabó el rodaje, o sea, 10 días después de que se acabó el rodaje, yo trato de tener un primer armado, poderlo ver con el director y el productor. Generalmente es un piano pesadísimo, que es lo más largo posible, que es para mí una buena señal hasta que el director se quede dormido, porque quiere decir que le está preocupando poco. Entonces trato de hacerlo muy largo, pero para tener todo, para tener improvisaciones, todo está dentro siempre de ese primer armado. Y después pido un mes para mí, o sea, pido un mes donde yo solo hago un primer corte, habiendo escuchado las notas, todo esto. A veces no me quieren dar el mes por ansiedad, hay veces que me dicen tómate 1.5, pero sí trato de tener ese espacio de un primer corte, hacerlo yo, para que entonces a partir de ahí empezar a tener un trabajo muy cercano. O sea, para mí es ideal, la verdad, dividir mis días en dos y ver al director o directora ya sea en la mañana, y quedarme yo con trabajo para la tarde o al revés, ¿no? Entonces, como día a día ir trabajando ya los siguientes cortes. Esa es mi manera ideal de trabajar, la verdad, la que disfruto más. Aunque pues hay de todo, ¿no? Hay los directores que quieren solo venir el viernes, y ver los avances de la semana, pero bueno, creo que es fundamental ese espacio de tener ese primer corte. Y también, como decía Luis ahorita, o sea, trato al final, justo por estas peleas o desacuerdos que pueden llegar a haber sobre el corte final, de decirles, bueno, ya cerramos el corte, este es tu corte, dame 3 días. Y en 3 días te presento una cosa más, que tengo ciertas ideas, la vemos. Generalmente pido verla con alguien que no haya visto nunca la película, porque si la ves solo con los involucrados, en el momento en que ven el primer cambio, saltan y ya no permea nada. Entonces, hay que involucrar a ojos externos para poder ver la película nueva otra vez. Entonces, esos son como 2 ejercicios que me parecen muy útiles. El espacio del tiempo vacío, y luego, ya pasado todos los conflictos y todo, tener una última opinión
y generalmente involucra sacar escenas, ¿no? Rara vez ha sido regresar una escena. O sea, el problema es que empiezan los caprichos de las escenas que costaban mucho trabajo o que tienen un muy bonito plano o tal, pero que están entorpeciendo el ritmo de la película. Entonces, creo que son dos ejercicios que son lindos hacer, para cerrar tranquilo. Al menos yo lo intenté y ya si me regresan las escenas, pues me las regresaron, pero tuve ese espacio para presentarlo de la manera que yo creo que funciona mejor. Sí, otro ejercicio, yo tengo un método bastante parecido al tuyo, Gibran, pero cuando me veo envuelta en discusiones, ya sea entre productor y director, o entre yo y el director, digamos que no podemos llegar a un acuerdo, algo que me ha resultado extremadamente útil es como abrir las puertas de la sala de edición y poco menos que el pueblo decida, ¿no? Y lo que hacemos es que hacemos muchos visionados, con gente de nuestra confianza, con gente de la confianza del director o la directora, con gente de confianza mía, también montajistas. Y en esas discusiones es increíble, porque al final aparecen otros temas que no eran los de la discusión, sino cosas que estaban ahí, que era como el elefante blanco en la sala, que nosotros no lo veíamos porque estábamos embobados discutiendo de esto otro, ¿no? Y en esos visionados que yo hago, también para mí es súper importante siempre que haya público extranjero, ¿no? En ese sentido, yo ya el primer corte lo mando a subtitular, para tener todo subtitulado, y luego voy sacando y poniendo subtítulos dependiendo de qué escenas se van quedando y cuáles se van yendo, pero ese armado subtitulado es súper útil para poder mostrárselo a públicos que no son solo chilenos, porque hay un montón de cosas, sobre todo yo que he trabajado en muchos como dramas políticos de la historia reciente de Chile, ¿no? Que todos sabemos quién fue Allende, todos sabemos quién fue Pinochet, todos sabemos el golpe de Estado, pero no es tan evidente para un público de afuera. Entonces, a mí siempre me gusta esa retroalimentación, que obviamente no es esos visionados, esos screening que hacen los gringos que meten a las 500 personas en un cine y después les pasan un formulario. Eso no sirve para nada, pero sí una conversación de a poca gente, ¿no? De a tres cada vez, hacer varios visionados de a tres, de a cuatro, con gente que no solo sea público, objetivo, sino que también que sean gente de cine, que puedan ayudar también a encontrar soluciones, ¿no? Ahora, siempre en esos visionados yo trato de separar como el diagnóstico de la solución, ¿no? Porque muchas veces ocurre que todos coinciden de que esto, no sé, la presentación del personaje no está funcionando, ¿no? Y ahí empieza también la parte en donde la gente empieza a dar soluciones que muchas veces no son lo que ni el director o la directora quieren hacer, ni tú quieres hacer, pero sí escuchar a lo que no está funcionando, ¿no? Saber dónde está la enfermedad y tú ver luego qué remedio le das a esa enfermedad, ¿no? La solución después se busca en conjunto con el director o la directora, pero sí, el visionado es una fuente muy efectiva, de poder horizontal, además, que creo que eso me parece muy bonito, no enfrascarse en una lucha de egos, sino que dejar que haya un poder más horizontal y más abierto, para resolver conflictos que se dan en la sala de montaje. Yo cada vez que estoy entrampada con algo, ya, visionado, y siempre sirve. Ahora me pasa a mí haciendo la serie, la del encargado, que es una de Franchella de Duprat y Con, que es re loco porque estoy sintiendo de que como estoy al día con la edición, casi ahí al borde del rodaje, ellos me piden ver, yo mando como los assembles a ellos, y todo el tiempo, cuando están viendo algo que se quedaron cortos o que no les gusta, están haciendo retomas, todo el tiempo. Pero es re loco eso cómo está funcionando, porque es algo que, eso, en un corte final de una peli, por más que lo vayan viendo, que ayuda, cuando uno está cerca de la película también editando, siempre ayuda a que rehagan una escena si es necesario y eso, pero en este sistema de serie, no, han salvado escenas gracias a que las acababan de ver. Medio que ya se hace como un trabajo previo de salvación, que a veces para nosotros es inevitable ya cuando ya no hay más, no tenés más toma o no tenés cómo hacerlo. Yo amo mucho también el sistema de screening. Normalmente divido en tres categorías de screening, siempre como hace Andrea, no más de 3-4 personas, y absolutamente en mi isla. No quiero que la peli salga de mi isla
necesito que la vean ahí, que la escuchen ahí, que esté bajo control. Y normalmente hago como tres tipologías: gente que no es cinéfila, que sí, en la cual confío, digamos, cuyo criterio en el cual confío, pero que no es, digamos, directamente conectada con el cine y que no sabe nada, obviamente, de la película. Un segundo grupo, gente sí, profesionales del cine, que entonces pueden detectar, tendría cierto problema, pero que no conocen absolutamente nada de la película. Y un tercer grupo, parte del crew, que sí estuvo involucrado en la película. Y como que hay como estas tres tipologías, tres grupos diferentes de personas que abordan la película de forma diferente. A veces las problemáticas son, que detectan son iguales, a veces son diferentes. Y obviamente juntando, digamos, y debatiendo con ellos, surgen, digamos, a veces los elefantes blancos, como estaban diciendo, a veces cosas que ya detectamos nosotros y que no estamos seguros que se funcionan o no. Pero los sistemas de screening para mí son fundamentales. Normalmente a mí me gusta hacerlo una vez que yo y el director estamos obviamente bastante seguros, digamos, de lo que vamos a mostrar, entre comillas, obviamente con todas las dudas y la complejidad que tenemos, pero en un momento bastante avanzado. Después, en cuanto al primer corte, es una metodología muy loca que los productores me odian profundamente todos, porque yo tardo mucho más al primer corte y se quieren disparar, están en la ansiedad total, obviamente, de poder ver si funciona o no funciona. No, yo me tomo en realidad mucho más tiempo en el primer corte, trabajándolo y retrabajándolo, mirando el material muchas veces. Me funciona así y me gusta mucho trabajar con directores que estén presentes en la isla, no todo el tiempo, pero sí bastante, con lo cual se pueda crear una sinergia, esta sinergia de la cual estamos hablando, y debatir, crear como un proceso entre dos, o máximo dos, tres, cuatro, tres cabezas máximo, pero no sería el ideal. Y que vengan, por ejemplo, a la mañana y después me dejan trabajar a la tarde, o que yo trabajo a la mañana y ellos vengan a la tarde. Y así como hay un fragmento que trabajamos juntos, el otro que trabajo yo, y después mostramos, después avanzamos de esta manera. Hay directores de todo, obviamente. Hay directores que yo llamo directores ausentes, que no quieren estar en la isla, obviamente, que quieren mostrarme cuál es tu visión de la película. Súper bien, ok, yo te muestro y después debatimos. Normalmente son directores, yo siento que a veces son directores que tal vez no están muy conectados con la película, o que, no sé, de alguna forma no tienen una visión, una mirada, digamos, muy clara. Entonces tienen un poco de miedo de entrar en la isla. Por eso que yo prefiero, digamos, trabajar en contactos directos, digamos, cercanos con directores que sí tienen una mirada, pero que al mismo tiempo obviamente sean abiertos a este flujo de trabajo, esta ida y vuelta continua con el montajista, y que es obviamente lo más lindo, digamos, del proceso. Ok, bueno, les comparto una pregunta del público, en este caso de Guille Gatti, que dice: ¿qué usan fuera de ver cine para nutrir su proceso y crecer como editoras y editores? ¿Estudian, leen libros? Recomendaciones pide básicamente. Todo, lean todo lo que pueden absorber desde la historia del arte a la literatura, la música. Yo no sé, absolutamente todo. Yo adoro la historia del arte y me la paso viendo, si puedo, pintura, cuadros, me encanta la música. Para mí el trabajo del editor, como cualquier trabajo realmente creativo, tanto a nivel cinematográfico, no solo, se nutre absolutamente de todo, de todo. Sí, como dice Andrea, obvio, hay de todo para ver, siempre ver otras películas. Pero bueno, nada, no se le puede decir nada a Guille, que es un fana de todo esto, no hay mucho para decirle. Sí, esto que dice él que a mí siempre me gustó, como a todos, calculo, trabajar mucho con que no sea solo el montar las escenas, sino laburar
de dar casi una sensación de una película terminada, ¿no? A veces uno tiene sus truquillos, que a veces son más intuitivos, diría, que de libro, pero que tienen que ver con, si sabemos que un corte está medio mal, cómo camuflarlo para que pase, ¿no? Y eso tiene que ver con, capaz a veces, elaborar hasta el mismo sonido. Pero nada que no sepamos nosotros, que son como gajes también del mismo oficio, ¿no? De cómo darle emoción a algo que capaz no lo tiene real y que uno lo puede manipular para que se sea. Alejandro Uceda, también de Público, nos pregunta, ¿dirían que es usual en sus industrias que el editor o editora participe en los trabajos de mesa previos al montaje? Quisiera comprender en qué momento creen ustedes que empieza el trabajo de edición. ¿Tendrá que ver solamente con el material? Nos pregunta. En mi caso, yo vengo trabajando trabajo con directores o directoras nuevas, pero también se me repiten mucho los directores, ¿no? Tengo como colaboraciones más o menos permanentes. Y entonces con esos directores ya estamos, como que hacemos un trabajo en donde me leo todas las versiones del guión y ya participo desde el guión a dar como feedback, ¿no? E involucrarme. No es algo que es evidente cuando te llaman para una película que ya está por rodarse o digamos, no es primordial estar en ese proceso, también puedes entrar solo a montar, pero a mí se me hace muy atractivo participar desde ese lugar también, desde el origen, desde el génesis de una idea, porque por aquí, no me acuerdo quién fue que dijo que claro, que sí, fue Luis que dijo que había que tratar de acompañar al director, y yo estoy de acuerdo, uno es como el cómplice, ¿no? Uno es el primer espectador por un lado, entonces también tiene esa cosa como de que uno critica, digamos, lo que está viendo, porque, pero también uno es un cómplice, y en esa complicidad a mí lo que me pasa trabajando con directores y directoras durante muchas ocasiones es que puedo entender más profundamente cuáles son sus imaginarios, ¿no? Porque también creo que en la creación, desde un guión hasta el rodaje, bueno, los seres humanos somos un porcentaje muy mínimo de conciencia, ¿no? Todo el resto pasa en el mundo inconsciente, que no sabemos muy bien cómo actuamos, por qué actuamos, ni exactamente qué queríamos cuando queríamos eso, ¿no? Y entonces en ese sentido, cuando se consolida una relación y puedes participar desde la génesis de un proyecto, puedes entender más las motivaciones más profundas que habían a la hora de hacer una película, y por lo tanto a la hora de hacer esa interpretación de la idea al montaje, estás más en conocimiento de cuáles eran las verdaderas pulsiones que estaban detrás del proyecto, ¿no? Y claro, eso ocurre cuando hay una relación muy afiatada, ¿no? A mí me pasa también que estoy trabajando hace mucho con Marcos Carnevale, que al tener esa conexión de la que vos hablás, él un día me explicó bien cómo encara la filmación de las escenas de sus pelis, ¿no? Y él me habla como, debe ser, es un método común de muchos directores, pero capaz me adelanto, Martín, alguna que otra pregunta tuya que va a venir, pero él me hablaba de que trabaja sobre capas, ¿no? A la hora de filmar una escena. Entonces, primero pasa las escenas con los actores, muy chiquitito, él y los actores, la escucha, ven, después él se corre un poquito y él se las hace repetir, entonces él ahí ya está viendo una visión personal de cómo quiere ponerla, después se abre un poquito más y lo comparte con el DF y con el camarógrafo, lo comparte con arte, con todo, y después llega su momento del ensayo en el rack, donde ve cómo funciona todo lo que fue agrandando, ¿no? Cuando me contó eso, no sé, cuando se lo habré preguntado, qué película de la que habíamos editado, claro, entonces, que yo no lo conocía, él como que como montaba, y encima le gusta montar, entonces está buenísimo porque él piensa las escenas complejas o simples, pero siempre pensando en la edición. Y me pasa al día de hoy, que ya va a su séptima película que edito con él, es que yo abriendo un Bing, a veces, si quiero puedo no leer el guión, realmente. ¿Por qué? Porque en el Bing,
cuando se me abren los multicámaras, las escenas, los clips, veo sus trabajos de capas. Entonces veo, digamos, lo que estoy contando tampoco es, no creo que a todos les debe pasar lo mismo, pero digo, a lo que voy es que cuando eso es claro desde filmación, para nosotros cuando agarramos el material es clarísimo, porque así ves cómo él trabaja, en abierto, corto, bueno, ahora que está muy de moda, capaz de hacer con 2 cámaras el mismo plano abierto o corto, digamos, pero es una cuestión de redonda. Y entonces hay veces que, viendo cómo él estableció la filmación, te das cuenta cómo hay que montar la escena. Obviamente no son en todos los casos, ¿no? De directores más complejos o que filman de otra manera, pero digo, si uno analiza eso y conecta con el director de esa forma, es mucho más fácil hasta a la hora de armar. Sí, yo comparto lo que dice Andrea. O sea, a mí me gusta estar desde el proceso del guión, la verdad. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden entender ahí. Y creo que viene más como hasta de una preconcepción de que yo creería que la edición no es postproducción, sino es parte de la producción. Entonces, en ese momento que te separan y dicen, bueno, tú vas después, pues ya es distinta la manera en cómo te acercas a cada trabajo. Entonces, yo prefiero leer los guiones, dar mis opiniones desde ahí y sobre todo lo que decía Andrea, mucho como comprender de dónde vienen las necesidades de lo que se está filmando y por qué se está decidiendo dejar tal escena. Porque generalmente pasa que los guiones son largos, ¿no? Entonces hay que empezar a comprimir y a beneficiar, sobre todo en producciones que tienen que ser rápidas y con poco dinero, en dónde te gastas el tiempo, ¿no? Entonces, si ese trabajo viene previo desde el guión, gana la peli. Creo que acá solo, totalmente de acuerdo con ustedes, yo me siento muy incómodo cuando llega una película ya que está terminada, rodada, y que de repente cae en la isla. Comparto totalmente la belleza, la necesidad de trabajar ya desde el guión, de entender el mundo interior del director, pero inclusive agrego también, a mí me encanta hablar también con el director de sonido, con el director de fotografía, entender cómo ellos mismos están viendo la película y cómo, digamos, relacionar, triangular, digamos, esa diferente mirada que después van a estar adentro lo que llega en la isla. Entonces, como adentro de este concepto de trabajo obviamente colaborativo, para mí es trabajar con todos desde el inicio, desde antes que obviamente se rode, desde la pre. Me parece algo muy, muy productivo, muy enriquecedor, muy lindo. Ok. A ver, ¿cómo encaran la edición de una escena en parte individual, de forma, digamos, individual? ¿Qué se ponen como objetivos? O sea, ¿qué cosas tienen en cuenta? No sé. Qué difícil. Es sí, difícil. Qué difícil la pregunta. Sí. Pasamos a otra, no hay problema. Podría ser 2 horas. No, porque aparte que hay escenas de acción, escenas de diálogo, no sé, es como infinito, ¿no? Depende tanto, aparte del estilo de la película. Lo que sí podría decir, así como, pero ya todo el mundo lo sabe, digamos, que una escena de diálogo, lo que más importa es que tenga un subtexto, ¿no? Que lo que se dice no es lo que realmente se está diciendo. Creo que hay que tratar de que eso quede ahí, pero bueno. Sí, yo creo que en general creo que como una pregunta me parece muy, muy general, ¿no? Está medio difícil de contestarla, ¿no? Si quieren, elijan un ejemplo, si por ahí, si les facilita. O sea, no sé si ejemplo, pero para mí es difícil decidir cómo va a ir montada una escena si no la veo en el contexto de dónde va en la estructura, ¿no? Entonces, como que trato de hacer armados con muy pocos cortes, lo más económico posible, para al menos ver un conjunto de varias escenas y entender cuál es la importancia en esa escena, o de quién es la escena, ¿no? De qué personaje es. Entonces, de entrada, identificar eso, de qué personaje es la escena, te ahorra mucho quebradero de cabeza después, donde generalmente ahora, como decía Luis, está todo cubierto, están a 2 cámaras, lo hicieron abierto y cerrado, y ahí que en la edición decidan, pues es muy complicado como decidir empezar a encarar algo sin entender la estructura del cuentito más grande.
Entonces creo que así como que esa es la primera cosa, ¿no? Entender cuál es su lugar en el cuento, para entender qué es lo que está pidiendo, que generalmente es quitarle diálogos y que sucedan mejores acciones, pero esa es otra manera de encararlo, ¿no? Como decidir, a ver, contémosla sin que digan nada, porque como decía Andrea, o sea, al final dicen, es expositivo y se puede volver aburrido, o ya estás adelantando demasiado, entonces creo que hacerlo minimal es una buena manera de empezar a afrontar una escena. Y se pone más interesante en realidad cuando vos ya tenés, ponele que va cerca del rodaje, que no tenés todas las escenas completas y todavía, cuando ya van pegando la que sigue, la que está atrás, la que está después, más allá del general, como decía recién bien él, de la estructura en general, ya es muy feliz cuando empiezan a pegar una con otra, por el tema del mismo tiempo que le das porque a veces vos podés armar una escena de cero y cuando la pegás con otra te cambió el panorama, porque si es que no la viste o no sabés lo que va a hacer el tipo. Entonces, la verdad que es interesante cuando empieza a pasar eso, que vas pegando escenas y las vas modificando también, digamos, por cómo vienen. Está bueno, ese proceso se pone lindo ahí. Sí, y luego también está como el salvataje de la escena, ¿no? Cuando ya claramente hay, no sé, hay malas actuaciones o una puesta en escena que está terrible. Bueno, luego está así ya como la UTI del montaje, ¿no? Cuando estás ahí tratando de darle vida a algo que, ahí poniéndole oxígeno y claro, salvando las actuaciones y ahí ver todas las tomas hasta que encuentras una en donde el actor finalmente lo logró. Porque también puede pasar eso, ¿no? A veces, sobre todo en las películas más independientes, donde no está todo cubierto y donde no hubo tanto tiempo, vienen pocas tomas, a veces no todos los actores eran tan buenos, o eran más lentos unos, entonces no alcanzaron a llegar con su buena actuación a la tercera toma y luego ya hubo que pasar a otra. Entonces también a mí me ha tocado mucho en las películas, ¿no? Creo que en las series es otra realidad, ¿no? Pero en las películas es como... Sí, también primeros auxilios urgentes, ¿no? A mí me pasó algo con Caetano cuando laburé con él, que lo empecé a entender. Bueno, Martina, vos te acordás también, pero que por ejemplo él a mí me enseñó cortar las escenas en puntos que capaz hay a veces que decís, pero ¿estás seguro de cortarla acá? Y está buenísimo porque terminan en lugares como capaz muy arriba y cuando la pegás con otra funciona bárbaro. Y hay a veces que trato de practicar ese corte anticipado, que si es que lo que sacás no interesa mucho o no suma a la historia. Me acuerdo una vez en Tumberos de Willy, de un personaje que hacía Belloso, que creo que estaba en la calle, o no, Diego Alonso, que decía a alguien, no sé, vamos a los fichines, le decía a un nene, y me acuerdo que Adrián me dijo, no, cortémosla acá, que estaba ahí cortémosla, y no me olvido más de ese corte, porque fue un corte que es un buen corte, que me dijo este tipo, que buena idea, ¿no? De cortarlo en momentos así. Y la verdad que a veces lo practico, porque me parece interesante eso de animarse a eso. Ok. A ver, en el caso de ficción, ¿qué los lleva a elegir una toma o un fragmento por sobre el resto que tienen? A ver, yo creo... Sí. Pero no, dale, Gibran, dale. No, tú, Andrea, bueno, es que no sé, otra vez, como que... A ver, en el set se decide por el script cuál es la toma buena, ¿no? Entonces, generalmente uno usa la toma buena para hacer el primer armado. Pero conforme la peli va tomando vida y va tomando oxígeno, entonces siento que ahí es donde de verdad se califica el material. O sea, ahora me preguntaban que cómo calificas material, y yo pues es que no sé, si te pones a ver todas las tomas de entrada, pues dices, me gusta este pedacito, pero no entiendes en qué está beneficiando la narrativa. Siento que para eso, pues otra vez hay que verlo correr, hay que sentirlo y entonces uno empieza a ver esas pequeñas diferencias que hubo en la actuación, en el ritmo, si cortaron algún diálogo. Yo como que generalmente para el primer armado, justo para no meterme en conocer el material, agarro la primera, la última toma, las veo, entiendo qué diferencias hubo y por qué llegaron hasta allá,
y entonces decido con qué montar Y eso. aparte de eso que hay como corrientes, ¿no? Hay algunos que dicen que los actores, la primera es lo mejor que tiran, y hay otros que dicen que necesitan estar como más ya en carrera para poder que te salga bien. Entonces es re loco, porque es muy cambiante. Y es verdad que hay a veces que las primeras son mejores, y que después se empeora porque ya lo tienen como tan incorporado que no es lindo. Y hay otros que pareciera que necesitan estar como ya agotados para sacar lo mejor, es re loco. Pero es verdad, está bueno, varía entre la primera y la última. Y sí, y escuchar el sonido, siento, porque luego el sonido queda corriendo, ¿no? Y eso que decía hace rato Andrea, de hablar con el sonidista y tal, yo sí les digo, no corten cuando digan corte, dejen grabando un poco más, y entonces yo me pongo a escuchar que dijeron, bueno, corten, no, espérate, esto tenía que ser así, entonces cámbialo. Entonces como que empiezas a entender, sobre todo es muy útil cuando no participaste de la lectura del guión y de Claro. las búsquedas de mesa anteriores a la filmación, ¿no? Entonces ahí empieza uno a entender. Pero sí, es difícil la calificación de material sin tener un conocimiento profundo de la historia, ¿no? Que se va a contar para mí. ¿Qué dices tú, Ahora Andrea? igual alguien acá estaba justamente diciendo, pero bueno, ¿qué elementos priorizaría en ese sentido? Ritmo, emoción, dosificación de la información. Yo sí es cierto que estoy totalmente de acuerdo con Gibran, que yo trato de hacer un primer armado, no me meto a hacer la escena perfecta, porque ¿para qué voy a gastar, no sé, un día entero en que la escena quede perfecta si después puede ser que esa escena se vaya porque no aporta en nada a la estructura general? Entonces yo sí creo que lo que priorizo, al igual que noto que lo hace Gibran, es que priorizo primero la estructura. Y una vez que la estructura ya tiene un sentido, ahí uno puede entrar como a las escenas profundamente, y creo que en la ficción lo que priorizo en la escena, digamos, creo que a mí me importa, por ejemplo, mucho más la actuación que la fotografía, ¿no? O sea, si hay una actuación que para mí tiene mucha verdad, pero está un poquito fuera de foco, bueno, no sé, que después en la post traten de endurecer un poco y que se vea menos fuera de foco, pero en general trato de defender la actuación porque creo que ahí hay algo muy vital en la ficción, ¿no? Una buena actuación puede hacer una gran diferencia de una escena, ¿no? Y luego yo diría que la escena después de la actuación, claro, para mí es muy importante como entender, sobre todo en las escenas de diálogo, como el estatus que se está dando entre los personajes, tal como decía Gibran, trato de identificar primero de quién es la escena, y tratar de entender qué quiere lograr ese personaje, ¿no es cierto?, en esa escena, ¿no? Profundamente, por más allá de que estén hablando esto así, porque eso me permite hacer las pausas, expandir y contraer en los momentos apropiados. Y bueno, y una vez que está la escena, también ahí retomo un poco lo que dice Luis, ¿no? Esto de cortar en momentos insospechados. A mí me pasó una vez que descubrimos con un director que la película estaba bien, pero había algo que no funcionaba. Y nos empezamos a dar cuenta que todas las escenas tenían la misma estructura, ¿no? De introducción, desarrollo y final, introducción, desarrollo y final. Entonces era un agote de la película, a pesar que estaba correcto estructuralmente. Entonces, una vez que ya está la escena montada entera y ya está la estructura, ahí trato de hacer menos predecible ese pequeño arco que tiene, así como la película tiene un arco, la escena también tiene un arco. Y lo genial es tratar de que sea menos predecible ese arco, de que nos sorprenda, de que no sea lo que estamos esperando necesariamente, ¿no? Porque si no es un letargo y es una fórmula que se repite hasta el cansancio. Así que creo que pasa por ahí primero, ¿no? Primero la estructura, después la escena buscando como la verdad de las actuaciones y que se entienda bien del subtexto de la escena, y luego volver a revisar la estructura de la escena haciéndola menos predecible. Y es una realidad que cuando uno ve algo tantas veces como nosotros y te produce eso, como vos decís, bien, que te cansa, que decís ese arco vencido, si a uno le sobra, que es el primer espectador del proceso, es porque se tiene que ir. Es increíble eso, pero es una sensación que es única, porque lo sentís que ya lo viste 1000 veces, si ya te cansa, no sirve, no va. Es así. Ok, y en ese sentido, cuando están
cuando están montando la escena, qué es lo que van teniendo en cuenta, o qué decisiones, o sea, qué decisiones los lleva a cortar un plano en el momento que lo están cortando. O sea, por ahí de cómo viene de la narrativa, de la intensidad dramática, actuaciones, cómo va manejando todo eso. La verdad que un poco también hoy el mundo serie a veces hace que sea un poquito más obvio, ¿viste? Más allá, salvo que aparezca un equipo de dirección que quiera hacer algo más cinematográfico, pero en lo que es serie, convengamos que quieren ir al hueso y que quieren que sea como algo muy simple en ese sentido. No tan rebuscado o tan de incógnito, ¿viste? O decir, bueno, nada. Yo siento eso, que en el mundo serie se quiere que ser más obvio en ese sentido. Creo que en lo que es cine todavía está la salvedad de poder jugar más, cómo modificar eso o el tiempo o qué tiempo darle a esos cortes, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con la emoción. O sea, no hay que tener miedo a extender una emoción cuando la emoción está ahí, pero hay que saber salir rápido, como dice Luis, porque una vez que se vuelve algo reiterativo o que tienes que anticiparte al espectador, ¿no? Para que no tenga tiempo de decir, ah, sí, mira qué bonito cerró esta escena, justo se salió el personaje. Es la vieja máxima de entrar tarde y salir temprano. Entonces creo que eso, o sea, ahí es un buen momento, ¿no? Donde está la emoción así, arriba y vámonos, a otra cosa, que nos conecte. Ok, les comparto una pregunta del público, en este caso María Macías, que dice, ¿cómo identificáis que una determinada escena está lastrando el conjunto de la película? Por muy bien resulta que esté. ¿Qué elementos priorizarías en ese sentido? ¿Ritmo, emoción, dosificación de la información? Para mí el tema no es el aburrimiento, honestamente como que me da un poquito de susto usar la palabra como aburrimiento, en el sentido de que, viste, porque si no, hoy en día nos podemos aburrir con cualquier cosa, entonces si no sería todo como un videoclip, ¿no? Yo prefiero más bien hablar como de las cosas que son obvias, de las cosas que prefiero que el espectador deduzca. No sé si queda claro, digamos, para mí el miedo no es el aburrimiento, porque de hecho hay películas hermosísimas que uno podría decir que son muy aburridas, ¿no? Pero hay algo que ocurre cuando entras en eso, que te encuentras con películas de una profundidad increíble, ¿no? Entonces, yo no le tengo miedo al aburrimiento, lo que le tengo miedo es a la obviedad, a que esté como premasticado, predigerido, entonces en el fondo no darle la opción al espectador que vaya sacando que sea un poco más participativo de lo que está ocurriendo, ¿no? Si le das todo premasticado, si todo está como sobre tu cara, in your face, como dicen los gringos, así mostrado y de contraexplicado, creo que infantiliza un poco a la audiencia, ¿no? Para mí ese es el problema de una escena que no está funcionando, no el aburrimiento. Para ir cerrando, ya vamos tirando las últimas preguntas y me parece que sería una buena reflexión pensar si piensan que hay autoría en nuestro trabajo de montaje. Yo creo que no. Yo creo que los editores y editoras somos un medium entre lo que el director quiso decir y lo que el material permite acercarse. Creo que la película pues, siempre va a ser de las directoras y de los directores y que nosotros estamos en una posición privilegiada, muy creativa, muy colaborativa, pero que la autoría está en otro lado. O sea, somos unos traductores entre lo que se quiso y lo que se permite acercarse a lo que se quiso. Pero autoría me parece complicado pensar que somos autores también. Pero no sé, capaz que alguien opina completamente lo opuesto. Sí, creo que le ponemos nuestro sentimiento, nuestro corazón, ahí, nuestra complicidad. No creo que mucho más que eso.
somos salvadores, somos cómplices, pero hasta ahí nomás, creo. Sí, yo estoy con ustedes, chicos, total, sí. Sí, como que bueno, igual una película es pura colaboración, ¿no? Tampoco me cuesta entender dónde está realmente la autoría, porque está muchas veces el co-guionista, el director de foto agrega lo suyo, siento que es como esta orquesta musical, ¿no? Que está siendo dirigida por un director, pero estamos todos los intérpretes ahí tocando nuestros instrumentos, ahí siguiendo el compás que va dando el director, ¿no? Creo que esa es una buena analogía de lo que ocurre en una película. Y en esas ideas que se van conjugando en conjunto, ¿no? En el pensar juntos algo. Pero no diría que un montajista de autor, para nada. O sea, si hubiese que decir sí, no. La clave está en eso, en el ser un equipo, en esto, sin duda, no. Capaz que antes no era así tanto el pensamiento, pero creo que es un momento de pensar así, de que todo es un ladrillo para una obra, algo así. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por la participación. No, gracias a ustedes por la invitación. Igualmente. Gracias, Martina, por organizar Martina, todo. genia. La invitación. Sí, bueno, buenísimo. Ha sido interesantísimo el debate. Bueno, ha sido una pena que Andrea Gandolfo y Karen Ackerman tuvieron problemas de conectividad. Estas cosas lamentablemente nos pasan, así que mandan saludos a todos. Y bueno, les quiero recordar que pueden visitar la página del Congreso, congresoedicionaudiovisual.org, donde ahí hay un montón de hilos, y esta charla va a tener un hilo en el que van a poder sumar preguntas y charlar sobre lo que se debatió hoy. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos pronto en el mundo virtual. Gracias. Gracias Martina, por la labor. Chao, chicos. Chao. Un placer. Chao. Placer, Chabran, Andrea. Igual, Luis. Sí, un placer conocerlos. Sí, chao. Espero. Chao. Chao.